La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las historias más conocidas e inspiradoras de la Biblia. Demuestra el coraje, la fe y la lealtad de Daniel hacia Dios aún ante una situación sumamente peligrosa. Daniel era un joven hebreo que fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes nobles de Judá. Allí, fue educado y capacitado para servir en la corte del rey Nabucodonosor. Durante su estancia en Babilonia, Daniel se destacó por su sabiduría, inteligencia e integridad, lo que le valió una posición destacada en el gobierno. Después de la muerte de Nabucodonosor, Darío el Medo asumió el trono y organizó un sistema de gobierno con 120 presidentes y 3 príncipes, siendo Daniel uno de ellos. Sin embargo, los otros líderes sintieron celos del éxito y la influencia de Daniel y comenzaron a conspirar contra él. Se dieron cuenta de que la única manera de encontrar una acusación contra Daniel era a través de su fidelidad a Dios. Entonces convencieron a Darío para que firmara un decreto que prohibía a cualquiera presentar peticiones a otros dioses u hombres, excepto al rey, durante un periodo de 30 días. Sabiendo que Daniel no dejaría de orar a Dios, esperaban sorprenderlo en flagrante desobediencia. Sin embargo, Daniel no se dejó intimidar por el decreto y continuó orando y adorando a Dios como siempre lo hacía, aun sabiendo las consecuencias. Cuando los conspiradores descubrieron que Daniel estaba orando, lo informaron al rey Darío, quien estaba extremadamente angustiado por la situación, ya que admiraba a Daniel y sabía que era un hombre justo. Sin embargo, debido a su propio decreto, se vio obligado a arrojar a Daniel al foso de los leones. Durante la noche, el rey no pudo dormir y estaba ansioso por saber el destino de Daniel. A la mañana siguiente corrió al foso de los leones y llamó a Daniel. Para su sorpresa y alegría, Daniel estaba vivo y ileso, ya que Dios envió un ángel para protegerlo. Darío quedó impresionado por el poder y la fidelidad del Dios de Daniel y ordenó que los conspiradores fueran arrojados al foso de los leones. Fueron devorados por los leones antes de llegar al fondo del pozo. Después de este evento, Darío emitió un nuevo decreto exaltando al Dios de Daniel y reconociendo su poder y soberanía. Daniel continuó prosperando durante el reinado de Darío e incluso durante el reinado de Ciro el persa. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la fe en Dios, incluso en medio de la adversidad y la persecución. Nos recuerda que Dios es capaz de protegernos y librarnos de cualquier situación cuando confiamos y obedecemos a Él. Además, nos muestra la importancia de la integridad y la fidelidad, incluso cuando enfrentamos presiones y tentaciones por nuestra cuenta. Comenzaron a conspirar contra él. Se dieron cuenta de que la única manera de encontrar una acusación contra Daniel era a través de su fidelidad a Dios. Entonces convencieron al rey Darío para que firmara un decreto que prohibía a cualquier persona, excepto al rey, hacer peticiones a otros dioses u hombres, excepto al rey, por un periodo de 30 días. Esta medida estaba dirigida específicamente a Daniel, porque sabían que él continuaría orando y adorando a Dios, incluso en la cara de esta ley. Esperaban sorprenderlo en flagrante desobediencia, para poder acusarlo ante el rey y eliminar su influencia. Esta envidia y conspiración demuestra la naturaleza mezquina y egoísta de los demás líderes, quienes estuvieron dispuestos a sacrificar la vida de Daniel solo para satisfacer su envidia y buscan más poder e influencia para sí mismos. Sin embargo, la historia de Daniel en el foso de los leones muestra que la fidelidad y la confianza en Dios son más poderosas que las conspiraciones humanas. A pesar de la envidia de otros líderes, Daniel permaneció fiel a Dios y confió en su protección, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte. Y Dios lo libró milagrosamente del foso de los leones, demostrando su fidelidad y poder sobrenatural. Los demás líderes encontraron la manera de acusar a Daniel por su fidelidad a Dios. Convencieron al rey Darío para que firmara un decreto que prohibía a cualquier persona pedir a dioses u hombres distintos del rey por un periodo de 30 días, medida que iba directamente dirigida a Daniel, pues sabían que él continuaría orando y adorando a Dios, incluso en la cara de esta ley. Esperaban sorprenderlo en flagrante desobediencia para poder acusarlo ante el rey y eliminar su influencia. La única manera que encontraron los otros líderes para acusar a Daniel fue explotar su lealtad y devoción a Dios. Utilizaron la religión como herramienta para dañarlo, sabiendo que no renunciaría a su fe y a su relación con Dios. Esta estrategia demuestra la astucia y malicia de los demás líderes, quienes estaban dispuestos a manipular la religión y la ley para lograr sus propios objetivos. Metas egoístas. Sin embargo, la historia de Daniel en el foso de los leones muestra que la fidelidad a Dios es más poderosa que las conspiraciones humanas, y Dios pudo proteger y librar a Daniel de cualquier acusación injusta. Los demás líderes lograron convencer al rey Darío para que firmara el decreto contra Daniel usando tácticas manipuladoras y engañosas. Explotaron la vanidad y el orgullo del rey para lograr sus objetivos. Primero, elogiaron al rey Darío y su autoridad, destacando su poder y grandeza. Hicieron que el rey se sintiera especial y único al enfatizar que él debía ser el único objeto de adoración y petición durante un cierto periodo de tiempo.
Luego los líderes alimentaron la inseguridad del rey al insinuar que Daniel no lo respetaba lo suficiente y que estaba desafiando su autoridad. Usaron esto como una forma de manipular la lealtad del rey y crear una sensación de traición. Además, probablemente también explotaron el miedo del rey Darío a perder el control y el poder. Al convencerlo de que Daniel estaba desafiando su autoridad e influencia, lo hicieron creer que firmar el decreto era necesario para mantener su posición de poder. En última instancia, es posible que los líderes hayan usado su propia influencia y astucia política para persuadir al rey Darío a firmar el decreto. Es posible que hayan manipulado la información y presentado una imagen distorsionada de Daniel para convencer al rey de que representaba una amenaza para la estabilidad del reino. Estas tácticas manipuladoras y engañosas de los otros líderes les permitieron convencer al rey Darío de que firmara el decreto contra Daniel, colocándolo en una situación peligrosa y desafiante. Sin embargo, como veremos en la historia, la lealtad de Daniel a Dios superó las conspiraciones humanas. Los líderes explotaron el miedo del rey Darío a perder el control y el poder para convencerlo de que firmara el decreto contra Daniel, utilizando estrategias manipuladoras y engañosas. En primer lugar, es posible que hayan exagerado la influencia y el poder de Daniel dentro del reino. Es posible que hayan pintado un cuadro de Daniel como alguien que desafió abiertamente la autoridad del rey y socavó su posición de liderazgo. Al hacerlo, despertaron el temor del rey de ser desafiado y perder el control sobre su reino, y es posible que los líderes hayan alimentado las preocupaciones del rey sobre la estabilidad del reino. Es posible que hayan argumentado que la lealtad de Daniel a Dios estaba creando divisiones y tensiones entre los súbditos del reino, amenazando la unidad y la paz. Al hacerlo, aprovecharon el temor del rey de que la situación pudiera salirse de control y derivar en inestabilidad política. También es posible que los líderes hayan sugerido que la falta de acción del rey contra Daniel podría verse como una debilidad a los ojos del pueblo. Quizás hayan dado a entender que si el rey no actuaba decisivamente contra Daniel, su autoridad y poder serían cuestionados y perdería el respeto y la obediencia de sus súbditos. Esto despertó el temor del rey de perder su posición de liderazgo y ser visto como débil. Estas tácticas manipuladoras y engañosas explotaron el temor del rey Darío de perder el control y el poder para convencerlo de que firmara el decreto contra Daniel. Al despertar estos miedos e inseguridades, los líderes lograron manipular al rey y lograr su acuerdo con sus maliciosas intenciones. Las consecuencias para el rey Darío si no actuaba contra Daniel podrían ser graves. Los líderes que conspiraron contra Daniel estaban decididos a hacerle daño y asegurar su caída. Si el rey Darío no actuaba contra Daniel, podría enfrentar varias consecuencias. 1. Pérdida de autoridad y respeto. Si el rey Darío no tomó medidas contra Daniel, sus líderes y otros sujetos podrían interpretarlo como una debilidad y cuestionar su autoridad. Esto podría conducir a la pérdida de respeto y obediencia de otros líderes y de la gente. Desafío a la estabilidad del reino. Los líderes que conspiraron contra Daniel pueden haber argumentado que la lealtad de Daniel estaba causando divisiones y tensiones en el reino. Si el rey no actuara contra Daniel, podría conducir a un aumento en estas divisiones y potencialmente amenazar la estabilidad política y social del reino. Desobediencia de los líderes. Si el rey no cumplió los deseos de los líderes conspiradores y no actuó contra Daniel, podrían volverse contra él. Podrían cuestionar su autoridad, desafiar sus decisiones e incluso conspirar contra él para eliminar su poder. Daño a la imagen del rey. Si el rey Darío no actuó contra Daniel, los líderes conspiradores podrían difundir rumores dañinos sobre su liderazgo. Esto podría afectar negativamente su reputación dentro y fuera del reino, socavando su credibilidad y autoridad. Es importante recordar que estas consecuencias se basan en la narrativa bíblica y la situación específica que involucra a Daniel. Sin embargo, el rey Darío fue finalmente engañado por los líderes y firmó el decreto contra Daniel, pero, como veremos en la historia, Dios intervino y protegió a Daniel de cualquier daño significativo. La reacción del rey Darío al ver a Daniel iliso en la tumba indica un profundo respeto por la devoción de Daniel. Al llenarse de alegría y ordenar a Daniel que se tome de la tumba, el rey demuestra que reconoce la autenticidad de la fe y la confianza de Daniel en su Dios. Esta reacción revela que el rey Darío valora y respeta la devoción y creencia de Daniel, reconociendo el poder y la protección del Dios en el que confía. Esta actitud demuestra un respeto y admiración genuina por la fe de Daniel. Y el rey ordenó, y los hombres que habían acusado a Daniel fueron traídos y fueron arrojados a la tumba de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían alcanzado la parte trasera del pozo cuando los leones los tomaron y aplastaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y personas de diferentes idiomas, que viven en toda la tierra, la paz se multiplica. Por mi parte, se hace un decreto, por el cual en todo el dominio de mi reino los hombres se sacuden y temen ante el Dios de Daniel,
porque Él es el Dios vivo y para siempre permanente, y su reino no puede ser destruido, tu dominio es hasta el final. Él entrega, y salva, y opera signos y maravillas en el cielo y la tierra, entregó a Daniel del poder de los leones. Por lo tanto, este Daniel prosperó en el reinado de Darius y el reinado de Ciro, el persa. Estoy muy emocionado de compartir un canal increíble contigo. Este canal está dedicado a contar historias bíblicas de una manera cautivadora e inspiradora. Si buscas conocimiento sobre la Biblia y quieres aprender sobre las historias que dieron forma a nuestra fe, este es el lugar adecuado para ti. Al suscribirte al canal Artefacto Bíblico, tendrás acceso a una variedad de contenido atractivo, como vídeos con animaciones increíbles, narrativas emocionantes y análisis en profundidad de historias bíblicas. Podrás profundizar en la vida de personajes bíblicos, comprender sus viajes y descubrir los mensajes atemporales que estas historias traen a nuestras vidas. Además, el canal Biblical Artifact ofrece un enfoque único para explorar artefactos históricos de la era bíblica. Tendrás la oportunidad de aprender sobre los objetos y lugares que jugaron un papel importante en las historias bíblicas, enriqueciendo aún más tu comprensión y apreciación de estas narraciones antiguas. No pierdas la oportunidad de suscribirte hoy al canal Artefacto Bíblico. Prepárese para un viaje de descubrimiento, inspiración y sabiduría mientras profundizamos en las profundidades de las historias bíblicas y exploramos su significado para nuestras vidas hoy. Únase a nosotros y descubramos juntos los secretos del pasado.